La República Romana inició en el año 509 a.C. en el siglo VI y duró hasta el año 27 a.C. del siglo I. La República es una división del poder, con funcionarios con cargo políticos con un tiempo determinado, y tienen un dictador que es en momento de emergencia y dura 6 meses. En la República se encuentran las instituciones, entre las cuales está la magistratura, que es un grupo de funcionarios magistrados que dirigen el Estado y administran el funcionamiento de la ciudad, mediante cargos colegiados, anuales gratuitos y electivos. En el menor rango se encontraban los cuestores, que eran los que administraban las finanzas del Estado. Luego estaban los édiles, que eran los que supervisaban el abastecimiento de las construcciones. Luego los pretores, que eran los que administraban la justicia. Luego los censores, que hacían el censo cada 5 años y controlaban las buenas costumbres de la gente. Y los 2 cónsules, que su cargo dura 1 año sin reelección inmediata. Y uno se ocupa del poder político, que significa que se queda en Roma a administrar los asuntos políticos. Y el otro se encarga del poder militar, que significa que se va a las guerras con el ejército. Otra institución de la República es el Senado, el cual administra las riquezas del Estado, declara la guerra y hace acuerdo con pueblos extranjeros y designa a los dictadores. El Senado era vitalicio, es decir, que su cargo dura hasta que se mueren. Otra de las instituciones son las 3 asambleas por las cuales se realizaban la votación. Está la Asamblea de las Curias, que es la que administra asuntos religiosos. Después está la Asamblea de las Centurias, que es la cual elige magistrados superiores, cónsules, pretores y censores, y la Asamblea de la Plebe, que es la que elige édiles y cuestores. El conflicto entre los patricios y los plebeyos. Este conflicto se produjo ya que los plebeyos buscaban más participación política y buscaban adquirir más tierras. Este conflicto se resuelve mediante la ley de las 12 tablas, que son 12 tablas con derechos que tenían los plebeyos y estaban ubicadas en el foro. También se resuelve mediante 2 instituciones. Una de ellas es el tribuno de la plebe, que son los que defienden a los ciudadanos, y la otra es la asamblea de la plebe, que es lo que se decidiera podía ser ley. Y ahí, en ese momento, se suprime la esclavitud por deudas. En la expansión militar, los pueblos dominados mantuvieron su independencia y costumbres, pero tenían que dar soldados y tierras. En la expansión militar del Mediterráneo hubieron 3 guerras, llamadas las guerras púnicas, entre Roma y Cartago. En la primera guerra púnica se luchó por el control del Mediterráneo y ganó Roma. En la segunda guerra púnica se dio en el territorio romano a pesar de brillantes tácticas como cruzar los Alpes con un ejército de elefantes, y perdió Roma. Y en la tercera guerra púnica, Roma conquistó a Cartago y parte del norte de África y la península ibérica. Una de las principales consecuencias de la conquista es la división en provincias. Se tuvieron que dividir ya que era muy extenso y tendría que haber un gobernador romano para cada provincia. También una de las consecuencias fue la obtención de nuevas riquezas y el uso del latín, ya que todos deberían hablar latín. Cambios sociales y reforma de los gracos. Lo que ellos querían hacer era la mayor distancia entre los ricos y los pobres. Los hermanos Graco trataron de hacer reformas agrarias, pero no lo lograron. Pero lo que lograron fue la venta de granos a precios accesibles. En la crisis de la República, los patricios sufren 2 facciones. Por un lado estaban los optimates, que eran un grupo de defensores de los más ricos y del Senado. Y por el otro lado estaban los populares, que buscaban introducir reformas para mejorar la situación de los vulnerables. En el fin de la República, Sila tuvo que ser dictador, pero al morir Julio César se formó el primer triunvirato. Luego de la muerte de Julio César se formó el segundo triunvirato, con Marco Antonio, Lépido y Octavio, y ese fue el fin de la República y empezó el imperio.